John Denver, el amado cantante de Take Me Home Country Roads, pintó cuadros de naturaleza, esperanza y alegrías sencillas con sus canciones. Sin embargo, tras su repentino fallecimiento, surgió una lucha oculta, un caos financiero que traería a su familia profunda tristeza y años de problemas. Prepárese para descubrir cómo su dinero, destinado a sus seres queridos, se convirtió en una larga y dolorosa batalla. El día era claro y brillante octubre de 1997. John Denver, un hombre conocido por su amor al cielo abierto y un piloto experimentado, despegó su avión experimental. Se elevó sobre las tranquilas aguas de la bahía de Monterey, California. Entonces, sin previo aviso, sucedió lo impensable. Su avión modelo Long Edge de repente se hundió en el Océano Pacífico, acabando con su vida al instante con tan solo 53 años. El mundo se tambaleó por la conmoción de perder a una leyenda musical tan repentinamente. Pero la tragedia de su muerte fue solo el comienzo de un tipo de tormenta diferente. Lo que salió a la luz después del accidente fue una verdad impactante que perseguiría a su familia durante años. John Denver, un hombre cuyas canciones hablaban de paz y placeres sencillos, dejó una enorme fortuna valorada $19 millones. Esta vasta cantidad de dinero, acumulada a través de décadas de canciones y actuaciones exitosas, parecía que aseguraría el futuro de su familia. Sin embargo, hubo un giro inesperado, un simple descuido que convertiría esta fortuna en una enredada pesadilla. John Denver murió sin un testamento. Esto significaba que, lugar de que sus deseos estuvieran claramente establecidos, su dinero y pertenencias ahora estaban atrapados en un complejo laberinto legal. La ley, no sus deseos personales, decidiría quién obtendría qué. La repentinidad de su muerte, combinada con esta falta de testamento, inmediatamente sumió a sus seres queridos un período de intenso dolor, agravado por una abrumadora incertidumbre financiera. La misma fortuna destinada a brindar consuelo se convirtió en la fuente de una prolongada y agonizante lucha. ¿Qué sucedió exactamente esos momentos finales sobre la bahía de Monterey? La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, la NTSB, examinó de cerca el accidente. John Denver estaba volando un Long Edge, un avión especial diseñado por Bert Rutan, un brillante ingeniero aeroespacial conocido por crear el Voyager, el primer avión volar alrededor del mundo, sin detenerse para repostar combustible. Pero este Long Edge particular había sido modificado por su constructor, y estos cambios crearon un defecto mortal. El avión tenía una válvula de selección de combustible que le permite al piloto elegir qué tanque de combustible usar. El diseño original de Bert Rutan, esta válvula estaba colocada justo en el panel frontal, de fácil acceso. Pero el avión de John Denver, el constructor la había movido a un lugar detrás del hombro izquierdo del piloto, lo que hacía muy difícil alcanzarla. Para empeorar las cosas, la válvula sí era rígida y difícil de girar. John Denver y un trabajador de mantenimiento incluso habían intentado extender el mango con unos alicates para que fuera más fácil de alcanzar. El día del accidente, John Denver había volado el avión el día anterior y había recibido una breve lección de media hora sobre sus sistemas, incluido el sistema de combustible. El avión tenía alrededor de 19 galones de combustible cuando salió de Santa María, y el selector de combustible estaba configurado el tanque derecho,
que tenía alrededor de 12,5 galones. La NTSB descubrió que el motor se detuvo porque se quedó sin combustible. Cuando el motor comenzó a fallar, John Denver probablemente intentó cambiar los tanques de combustible. Para alcanzar la válvula de difícil acceso, habría tenido que apoyarse presionando su pie derecho hasta el fondo del pedal del timón. Esta acción, combinada con que su atención se desviara de volar el avión, hizo que el avión se desviara bruscamente hacia la derecha y se hundiera el océano desde solo unos cientos de pies de altura. La NTSB dijo que las razones principales del accidente fueron que la atención de John Denver se desvió de volar y su uso accidental del timón derecho mientras intentaba mover la manija de combustible. Otros factores incluyeron que el constructor colocó el selector de combustible un mal lugar, que los indicadores de combustible eran difíciles de leer y no estaban marcados, que John Denver no recibió suficiente capacitación para este tipo de avión y su falta de experiencia con él. El constructor había tratado de hacer que el avión fuera más seguro moviendo las líneas de combustible fuera de la cabina, pero esto creó nuevos problemas peligrosos. El dolor de la repentina pérdida de John Denver fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una batalla legal que se prolongaría durante años, convirtiendo su fortuna una fuente de estrés y preocupación para quienes dejó atrás. Cuando alguien muere sin un testamento, su patrimonio debe pasar por un proceso llamado legalización testamentaria. Este es un caso judicial largo y prolongado el que un juez decide cómo se debe dividir todo el patrimonio de $19 millones de John Denver. Este proceso tardó la sorprendente cantidad de 6 años resolverse los tribunales. Imagínese la carga para una familia duelo obligada a vivir con la incertidumbre y los crecientes honorarios legales durante media década. Todo mientras intentan procesar su inmensa pérdida. Como si el largo proceso judicial no fuera suficiente, estalló una gran pelea con el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. El IRS afirmó que su patrimonio valía $2 millones más de lo que se informó inicialmente, lo que significaba que la familia supuestamente debía alrededor de $1.5 millones impuestos adicionales. La agencia gubernamental también creía que su sello discográfico y su empresa de gestión valían el doble de lo que el patrimonio había estimado. Después de años de idas y venidas, la verdad salió a la luz. El IRS en realidad había sobreestimado el valor de los activos. Un giro sorprendente. El patrimonio finalmente recibió un reembolso de impuestos de $600,000 algunos años después. Si bien este fue un resultado positivo, tuvo un costo tremendo. La familia había soportado enormes problemas fiscales y financieros y pasó 6 años los tribunales. Sin un testamento que los guiara, una pregunta crítica quedó pesando el aire. ¿Quién heredaría los millones? La ley intervino, pero no sin su propio conjunto de complicaciones y angustias que resonarían toda la familia, debido a que John Denver murió en California y no estaba casado al momento de su muerte. La ley de California dictaba que sus hijos heredarían toda su propiedad. John Denver tenía 3 hijos, Zachary y Anna Kate, que fueron adoptados con su primera esposa, Annie Martell, y Jessie Bell, su hija biológica, con su segunda esposa, Cassandra Delaney. Fue su primera ex-esposa, Annie Martell, a quien se le dio el difícil y emocionalmente agotador trabajo de administrar su patrimonio. Annie, quien una vez fue la inspiración de su famosa canción Annie,
ahora enfrentaba la desalentadora tarea de ordenar su legado financiero. Ella dividió los activos partes iguales entre los 3 hijos. Para su hija menor, Jessie Bell, de 8 años, su parte fue sabiamente colocada a un fideicomiso especial para protegerla. Este fue un paso crucial para asegurar su futuro, ya que sin un testamento, las decisiones sobre la tutela de los niños menores de edad pueden quedar en manos del tribunal. Curiosamente, John había mostrado cierta previsión su vida. De hecho, había establecido fideicomisos separados por valor de $7 millones, cada uno para su madre, su padre, su primera exesposa Annie, y para cada uno de sus 3 hijos cuando nacieron. Esto mostró una clara intención de proveer para ciertos seres queridos. Sin embargo, hubo una notable ausencia. Un crudo recordatorio del dolor pasado. No estableció un fideicomiso para su segunda exesposa, Cassandra. Esta omisión deliberada fue un resultado directo de su amargo y público divorcio, que había causado una inmensa agitación emocional para ambos. Pero, ¿cómo construyó John Denver una fortuna tan vasta que luego causaría tanta agitación? Su viaje comenzó lejos de las brillantes luces de la fama, una infancia marcada por el movimiento constante y una profunda conexión con la naturaleza. Su historia comenzó como Henry John Deutschendorf Jr., nacido el 31 de diciembre de 1943, Roswell, Nuevo México. Su padre, Henry John Deutschendorf Sr., era coronel y piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo que significaba que la familia se mudaba con frecuencia. El joven John vivió muchos lugares, incluyendo Arizona, Alabama, Oklahoma, Texas e incluso Japón. Cuando tenía solo 8 años, una de sus abuelas le regaló una guitarra Gibson antigua, lo que provocó un amor de por vida por la música. Algunos de sus recuerdos más felices de la infancia los pasó la granja de su otra abuela Corn, Oklahoma, donde escuchaba música country, jugaba con animales y dormía bajo las estrellas. Comenzó su carrera musical mientras estudiaba arquitectura, la Texas Tech University, ganando dinero tocando conciertos solitario, cantando con un trío y tocando la guitarra a una banda. Pero su corazón estaba puesto en la música. Así que dejó la escuela y se mudó a Los Ángeles, 1964. Fue por esta época que eligió su nombre artístico, Denver, porque su corazón anhelaba vivir las montañas. Los Ángeles tocó la guitarra acústica y cantó canciones folclóricas, un club llamado Leadbetters. Y también se unió a un grupo llamado Back Porch Majority. Su primer gran avance se produjo en la ciudad de Nueva York, cuando reemplazó a Chad Mitchell como el cantante principal del popular grupo folclórico, The Chad Mitchell Trio 1965. Cantó con ellos, tocó la guitarra y el banjo, y grabó canciones pop y folclóricas de 1965 a 1968. Fue mientras actuaba con este trío su universidad que conoció a su primera esposa, Annie Martel, con quien se casó en 1967. Su talento como compositor pronto brilló intensamente. 1967. Escribió la canción número 1, Living on a Jet Plane, que se hizo famosa cuando Peter, Paul y Mary la grabaron. Este éxito lo llevó a firmar con RCA, 1969. Su primer sencillo a vender 1 millón de copias fue Take Me Home Country Roads, 1971. A lo largo de la década de 1970, John Denver se convirtió en el artista de grabación más vendido en Estados Unidos, obteniendo numerosos álbumes de oro y platino.
Fue una estrella crossover exitosa a la música pop, folclórica y country, llegando a fans de todos los géneros y generaciones. Escribió alrededor de 200 de las aproximadamente 300 canciones que grabó, y su catálogo musical incluía 33 álbumes y sencillos que obtuvieron premios de oro y platino, con ventas totales que superaron los 33 millones de copias. Sus canciones a menudo reflejaban su amor por la naturaleza, su aversión por la vida a la ciudad, su pasión por la música y sus experiencias, las relaciones. Más allá de su destreza musical, John Denver también fue un actor talentoso, protagonizando junto al legendario George Burns la película Oh God, 1977. Creó muchos especiales de televisión queridos, incluyendo un programa clásico de Navidad con los Muppets de Jim Henson y su programa An Evening with John Denver. Incluso ganó un premio Emmy C5. Estas empresas contribuyeron significativamente a su riqueza y perfil público. Su carrera se desaceleró después de la década de los 70, pero en 1996 fue incluido el Salón de la Fama de los Compositores. Entre sus posesiones más preciadas se encontraba su amada mansión de Aspen. Hizo construir esta enorme casa de 7.765 pies cuadrados, a medida 1972, 2,6 acres, el exclusivo vecindario de Starwood, lo alto de las montañas de Colorado. Este paraíso de las montañas rocosas era más que una simple casa. Era un santuario que lo inspiró profundamente, incluso llevándolo a escribir su famosa canción, Starwood and Aspen. Era su legado y refugio. Después de su muerte, esta casa especial se convirtió parte del cambiante panorama financiero. Se vendió por $3.68 millones. Luego nuevamente 2016 por $2,5 millones. Y volvió al mercado 2019 por $11 millones después de ser renovada. Sus pasiones también se convirtieron en activos valiosos. Su amor por volar era bien conocido, culminando trágicamente el accidente de su avión experimental Long EC. También fue un fotógrafo talentoso, capturando imágenes de sus viajes e incluso mostrando su trabajo profesionalmente. Su colección de guitarras y otros artículos personales también eran valiosos. Después de su fallecimiento, artículos como sus guitarras acústicas de 12 y 6 cuerdas, Taylor de 1994 utilizadas el escenario, letras de canciones escritas a mano, correas de guitarra e incluso sujetapapeles de torneos de golf, se vendieron posteriormente. También poseía importantes premios, como un premio Australian Gold Disc. Todos estos activos, aunque contribuyeron a su fortuna, se convertirían parte del complejo rompecabezas que su familia tuvo que desentrañar. Pero esta riqueza y la vida que la construyó tenían un costo oculto, un tormento personal que también traería lágrimas a quienes estaban más cerca de él. Detrás de la sonrisa pública, la vida familiar de John Denver guardaba secretos profundos y dolorosos que se sumarían a su dolor después de su fallecimiento. Su divorcio de su segunda esposa, Cassandra Delaney, fue particularmente amargo. Incluso antes de su muerte, Cassandra habló, revelando un matrimonio problemático lleno de intimidación, amenazas, celos y consumo excesivo de alcohol. Pintó una imagen de un hombre que podía ser un maniático del control y afirmó que intentó destruirnos como familia. La lucha por la custodia de su hija, Jessie Bell, fue dramática y costosa, con costos judiciales que alcanzaron los $3.3 millones. Cassandra incluso tuvo que pedir dinero prestado a una amiga solo para pagar sus facturas legales,
porque todas las tarjetas de crédito estaban a nombre de Joto. Describió cómo él amenazó con quitarme a Jessie y verme alejarme y desmoronarme el suelo sin nada. También afirmó que recortó la manutención infantil porque ella era feliz y su carrera estaba mejorando, lo que la obligó a volver a los tribunales una y otra vez. Estas declaraciones hechas antes de su muerte muestran que el dolor emocional y financiero dentro de la familia ya era muy real e intenso. Cassandra se sintió obligada a paros de hablar, porque cuando alguien como John es constantemente abusivo y amenazante, simplemente tienes que decir basta. Había estado de shock y negación durante mucho tiempo, tratando de que el matrimonio funcionara y sin querer que nadie supiera que sentía que había cometido un error. Pensó que podía cambiar a su hombre a través del amor y la compasión. Le tomó mucho tiempo admitir que esto era abuso y que no estaba bien, y que en realidad merecía ser amada incondicionalmente. El momento crítico su matrimonio llegó después de que nació Jessie, cuando John se puso celoso y nada de lo que hacía estaba bien. John exigió el divorcio sin discusión previa, diciéndole: «Quiero el divorcio y no te quiero mi casa». Sintió que su ego se apoderó de él y que no tuvo la compasión para decir: «Necesitamos encontrar una manera de hacer que esto funcione». Incluso solicitó una orden de restricción, alegando que ella era una amenaza física. Lo describió como un hombre muy, muy amargado y un hombre enojado. Le pareció aterrador que un matón vengativo hiciera esa amenaza y realmente estuviera cerca de lograrla, debido a su dinero y poder. Concluyó: «Ha sido un matón increíble. Su comportamiento ha sido imperdonable. Ha intentado todo lo que puede para destruirnos como familia. Ya he tenido suficiente. No voy a quedarme sentada y aguantarlo más». La agitación no se limitó a su segundo matrimonio. Un incidente impactante de su primer matrimonio salió a la luz. Durante un acuerdo de propiedad con Annie, John se enfureció tanto que casi estrangula a Martel y luego usó una motosierra para cortar su cama matrimonial por la mitad. Es un contraste poderoso recordar que la canción de Annie, una de sus canciones más queridas y tiernas, fue escrita para Annie Martel después de una separación emocional, capturando un momento de reconciliación y profundo amor. La escribió un telesilla a lo alto de las montañas rocosas de Colorado, entrelazando su amor romántico con la belleza de la naturaleza después de que acababan de arreglar las cosas. Entonces, ¿qué podría haber cambiado esta triste historia? La respuesta es simple, pero trágicamente pasada por alto. Un pedazo de papel, un testamento que podría haber ahorrado a su familia años de angustia y millones costos legales. John Denver, a pesar de su inmensa riqueza y compleja situación familiar, murió sin este documento crucial. Un testamento redactado correctamente podría haber facilitado mucho las cosas, permitiendo que sus activos se distribuyeran de forma rápida y sin problemas, sin necesidad de batallas judiciales ni largas disputas con el IRS. Podría haber evitado a su familia litigios prolongados y enormes problemas fiscales y financieros que consumieron 6 años de sus vidas. Además, sin un testamento, sus deseos específicos no pudieron ser honrados. Por ejemplo, John Denver, un apasionado ambientalista, había comprado propiedades Colorado con la clara intención de preservarlas para siempre, como un santuario de vida silvestre y espacio abierto. Sin embargo, debido a que este propósito no se declaró formalmente un testamento, esta preciada tierra fue vendida lamentablemente.
Este resultado fue una contradicción directa a su imagen pública y valores profundamente arraigados, e indudablemente causó decepción a su familia y fans que admiraban sus esfuerzos de conservación. El estrés y el costo adicionales para su familia, que ya estaban de luto por su repentina y trágica muerte, fueron inmensos. La historia de John Denver no es única. Muchas otras celebridades se han enfrentado a problemas similares porque no tenían un testamento, como la leyenda de la música Barry White, quien dejó atrás múltiples reclamantes y sin instrucciones claras, o el político Sonny Bono, cuyo patrimonio también se complicó por la ausencia de un testamento. Jill Dando, una presentadora de televisión, murió sin un testamento, y todo su patrimonio fue a parar a su padre, dejando a su prometido sin nada. Steve Larson, el autor de La chica con el dragón tatuado, también murió sin un testamento válido, y su patrimonio, incluyendo todos los derechos de libros y películas, fue a parar a su padre y a su hermano, dejando a su pareja de larga duración sin nada. El comediante Paul Shane también murió sin un testamento, y su patrimonio simplemente se dividió, partes iguales entre sus 3 hijas, ignorando potencialmente cualquier regalo menor o deseo específico que pudiera haber tenido. La increíble fortuna de John Denver, destinada a proveer para su familia, cambió, trajo años de batallas legales, estrés financiero y reabrió viejas heridas. Todo este sufrimiento ocurrió porque faltaba un simple pedazo de papel, un testamento. El impacto duradero sus seres queridos, el verdadero costo de un legado no escrito, muestra cómo incluso la riqueza de una estrella amada puede proyectar una larga sombra de tristeza cuando no se planifica adecuadamente.